con lo que es la clase de respiratorio. Sepan ustedes que está formado por la nariz o cavidad nasal, faringe, laringe, se continúa con lo que es la tráquea, los bronquios y los bronquiolos y los pulmones. Bien, es la parte sistemática que se tiene que respetar. La cavidad nasal, ustedes pueden ver, o nariz, está formado por los huesos propios de la nariz, hueso frontal, el hueso esfenoides, el hueso etmoides, en la parte media forma el tabique con su lámina perpendicular y el vómer. En la parte inferior formado por dos huesos, el hueso maxilar superior y el hueso palatino. ¿Qué parte de la maxilar? Su apófisis palatina y la lámina horizontal del hueso palatino. Importancia clínica: cuando ustedes hagan un sondaje, nunca se dirijan hacia arriba, porque van a lesionar la base del cráneo. ¿Dónde tienen que dirigirse con la sonda? Hacia la parte inferior, la sonda va a chocar y en ese momento hacen que degluta. El paciente degluta, ustedes introducen la sonda para llegar a lo que es el estómago, la sonda nasogástrica. Esa es la técnica que tienen que dominar. Internamente, esta cavidad nasal presenta unas láminas óseas, en número de 3, 1, 2, 3. Recibe el nombre de cornete superior, cornete medio y cornete inferior, como pregunta que te voy a hacer. ¿Cuál es la función de este cornete? Aumentar la superficie de la mucosa. Cada cornete tiene un espacio denominado meato superior, meato medio y meato inferior. Además, la cavidad nasal se comunica con unos espacios aéreos neumáticos llamados senos. Ahí está tocando un seno, otro seno. 4 senos que les he enseñado a ustedes: los senos frontales, senos etmoidales, a los lados los senos etmoidales, y faltaría a este nivel los senos maxilares. Son importantes entonces. Al comunicarse con la cavidad nasal, al igual que la faringe y la cavidad nasal, forman lo que es la modificación de la voz, la resonancia a la voz. Como les decía a ustedes, ¿qué bombo suena mejor? ¿Un bombo pequeñito o un bombo grande? El grande, por la resonancia que tiene. Efectivamente, entonces, modifican la voz dando resonancia a la voz. Si se obstruyen, se llaman, y si se llenan de líquido, se llaman sinusitis. ¿Qué significa sinusitis? Inflamación de los senos. Además, tienen que saber que a este nivel, ¿qué drena? El aparato lagrimonasal. ¿A qué parte drena? Al meato inferior. Por eso que cuando lloramos, estamos con una aparente moquera. ¿De dónde viene? De las lágrimas, del aparato lacrimonasal. Pregunta: ¿el orificio anterior qué nombre recibe? Pregunta: ventana nasal o narinas. Este espacio se llama vestíbulo nasal, donde se encuentran folículos pilosos. ¿De qué se encargan los folículos pilosos? De filtrar el aire que respiramos, de que partículas extrañas no puedan pasar hacia la parte de la respiración. Muy bien. Y en la parte de la mucosa, internamente está rodeado de la mucosa. La parte inferior, por debajo del cornete medio, es rojo. ¿Por qué se debe el color rojo? A la gran cantidad de vasos sanguíneos. Se llama pituitaria roja o mucosa respiratoria. ¿De qué se encarga? De calentar el aire que respiramos y humedecer el aire que respiramos. En la parte superior es más pálida, generalmente lo ven como color amarillo. Es rico en células olfatorias. ¿De qué se encargan? De la olfacción. ¿Con qué nombre lo conocemos esa mucosa? Pituitaria amarilla o mucosa olfatoria. ¿De acuerdo? A ese nivel se originan los plexos olfatorios, ya vamos a ver en su momento lo que es la olfacción. Continuamos. En la parte posterior presenta un orificio que comunica con la cavidad llamado faringe, con la nasofaringe. ¿Cómo se llama ese orificio? Coanas, las coanas. Como tenemos dos cavidades nasales separadas por un tabique, ¿cuántas coanas tenemos? 2 coanas, lado derecho y lado izquierdo. Muy bien, en cuanto a cavidad nasal, ya saben su función. El aire pasa hacia el segundo órgano llamado faringe. La faringe que estoy tocando es un órgano hueco muscular de forma de embudo, situado detrás de la cavidad nasal, posterior a la cavidad oral y a la laringe. Bien, está delante de las vértebras cervicales, ¿sí? Su importancia clínica: la faringe da paso al aire que respiramos de la cavidad nasal. ¿A dónde? A la laringe, tráquea, continúa. Da paso al bolo alimenticio de la boca. ¿A dónde?
al esófago. Pregunta. Segunda función. Tercera función. Presentan, aquí estamos viendo órganos linfoides, que lo conocemos con el nombre de amígdalas. ¿De qué nos protegen? De las infecciones, especialmente bacterianas, virales, son las que se inflaman. Y las que nos provocan la famosa disfagia. ¿Qué significa disfagia? Significa dificultad a deglutir. Bien, lo conocemos vulgarmente, tengo un dolor de garganta, le decimos. Entonces, ¿qué es? Una odinofagia llamado la faringe, una faringitis, una inflamación de las amígdalas faringes. Muy bien. Otra función es comunicarse con el oído medio. ¿A través de qué trompa? La trompa auditiva o trompa de Eustaquio. ¿Cuándo se comunica? Cuando deglutimos o cuando bosteciamos. ¿Qué pasa con la trompa? Se horizontaliza. ¿Para qué se comunica con el oído medio o caja timpánica? Para equilibrar la presión entre el oído medio y la parte externa. Les dije, cuando estamos resfriando, ¿se puede inflamar la faringe? Sí. ¿Se puede obstruir la trompa auditiva? Sí. ¿Y qué provoca? O bien presión positiva o negativa. Generalmente negativa. ¿Y qué provoca? Una aparente aspiración, se llena de líquido, se inflama, se infecta, se llama otitis media, aguda. ¿Y qué síntomas puede dar? ¿Qué signos? Otalgia. ¿Qué significa otalgia? Dolor de oído. ¿Qué significa otorrea? Secreciones por el oído. Entonces, son síntomas de una otitis media, son signos de una otitis media aguda. Continuamos. Bien, entonces vamos a continuar con lo que es la faringe, ya conocemos. ¿Con qué continuamos? Con la laringe. La laringe es un órgano formado por ¿cuántos cartílagos? 3 impares y lo que se llama y 3 pares. Vamos a ver. ¿Cuáles son? Es el cartílago impar, que es muy importante que lo conozcan. Es el cartílago que durante la deglución desciende como una trampita, obstruyendo la entrada de alimentos a la vía respiratoria. ¿Qué cartílago es del que estoy tocando? Es el cartílago epiglótico. Tu pregunta de examen, que te protege de que alimentos o cuerpos extraños no ingresen a la vía respiratoria. Luego tenemos un cartílago bien prominente en el varón, que lo conocemos, aquí está la nuez de Adán. ¿Qué se llama esa prominencia? Prominencia laringea. La prominencia laringea. Bien, vamos a conocer entonces la laringe. La laringe es un órgano que se encuentra debajo del hueso hioides. Estamos viendo el hueso hioides, unidos por membranas. Esta membrana se llama membrana tiroidea. Vean, este es el cartílago que estoy enseñando. Es prominente, vean bien. Este es el ángulo llamado prominencia laringea o nuez de Adán o manzana de Adán, lo conocemos. ¿Qué cartílago es? Incompleto, en forma de escudo romano. El cartílago tiroides. Pregunta entonces, tiene hasta superior hasta inferiores. En la parte inferior, vean ustedes, hay un cartílago en forma de anillo, que es completo. En la parte posterior es más ancha y en la parte anterior es más delgada. Ese anillo es muy importante que lo conozcan, se llama cartílago cricoides. Pregunta entonces, por encima del cartílago cricoides hay, ¿qué hay? Unos cartílagos en forma de pirámides. ¿Qué son? Los cartílagos aretinoides. Pregunta entonces, ¿qué se insertan en los cartílagos aretinoides? ¿Alguien me puede decir? Ahí está uno, aquí está el otro. ¿Qué se insertan? Las cuerdas vocales, verdaderas y también encima las falsas. Pregunta de examen, ¿dónde se origina la voz? En las cuerdas vocales, llamado también pliegues vocales. ¿Cómo se llama este espacio? Ese espacio, glotis. Entonces tu pregunta de examen es, la glotis es el espacio por donde el aire pasa por las cuerdas vocales verdaderas, ¿de acuerdo? Por encima de los cartílagos aretinoides, aquí hay unos pequeños cartílagos como cuernitos, se llaman los cartílagos corniculados, ¿de acuerdo? Los corniculados, que aquí no se ve tan bien. Bien, una vez ya conociendo lo que es la laringe, su función, entonces dar paso al aire que respiramos, 1, 2, protege de que objetos extraños y alimentos lleguen a la vía respiratoria. ¿Por qué cartílago? El cartílago epiglótico. Y 3 son los órganos que emiten la voz. Se encargan de la fonación. Como pregunta que no tienes que olvidarte, de la fonación. Bien, inmediatamente debajo del cartílago cricoides hay unos cartílagos incompletos llamado tráquea. La tráquea, estamos viendo, es un conducto por donde el aire circula.
son anillos incompletos en su parte posterior. ¿Por qué? Está con músculo liso. ¿Y con qué órgano se acompaña? Con el esófago. Linda pregunta. ¿Para qué es importante conocer el músculo liso? Nos permite durante la deglución que el bolo alimenticio pase sin dificultades. Linda pregunta entonces. Vamos a continuar con características de la tráquea. La tráquea mide de 12 a 13 centímetros. Está compuesto por ¿cuántos anillos? De 16 a 20 anillos incompletos en forma de C. Internamente posee una mucosa, epitelio cilíndrico pseudoestratificado con cilios. ¿Para qué sirven los cilios? Para desplazar la mucosa o restos celulares hasta la parte superior. Muy bien. ¿Y qué más tiene? Células caliciformes. ¿Para qué sirven las células caliciformes? Para producir moco. ¿Y el moco para qué sirve? Para que partículas o polvos se adhieran a ellos y lo eliminemos. Es una parte protectora entonces. Y bien, vamos a ver que en la parte inferior donde se bifurca internamente hay una sobresaliencia llamado espolón traqueal o carina. Linda pregunta. ¿Para qué sirve el espolón traqueal o carina internamente? Para dividir el aire hacia el bronquio derecho y bronquio izquierdo. Además dice que es la parte más sensible. Si llegara a pasar un objeto extraño, nos provoca grandes accesos de tos. Entonces es sensible inclusive a partículas como polvo. ¿Alguna vez respiramos un polvo? ¿Dónde estimula? A la carina. Y acaban de estornudar, ¿verdad? Muy bien. Continuamos entonces con los bronquios. El bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo. Diferencias. El bronquio principal derecho, como pueden ver, es más vertical y el otro, el izquierdo, es más horizontal. Una diferencia. Dos, en cuanto a longitud, el bronquio derecho es más corto y el bronquio izquierdo es más largo en cuanto a longitud. En cuanto a diámetro, por no decir más grueso, ¿cuál es más de mayor diámetro? El derecho, y el izquierdo es más delgado. Muy bien, tres diferencias que tienes que recordar. Es por eso que cualquier objeto extraño, ¿a qué pulmón va a llegar primeramente? De preferencia, al derecho. Bien, aquí hay una pregunta. El lugar por donde entran sus bronquios, sus arterias, sus venas, sus linfáticos, nervios, ¿qué se llama? Estoy tocando ilio pulmonar. Cuando estamos con las prácticas del pulmón real, van a tocar el ilio pulmonar, es el lugar. ¿Se acuerdan del lado izquierdo qué forma tenía su ilio? De una raqueta o virúgula. El lado derecho era forma ovoide. Muy bien. Vamos a continuar ahora con lo que es la división de los bronquios. Se divide en el lado derecho en tres bronquios lobares o bronquios secundarios. Bronquio lobar superior, bronquio lobar medio y bronquio lobar inferior. Mientras que el lado izquierdo se divide en dos, bronquio lobar superior y bronquio lobar inferior. Además se dividen en segmentos, les dije a ustedes. ¿Qué importancia tiene conocer los segmentos? Que cada segmento tiene su propio bronquio, su propia arteria, su propia vena pulmonar, sus propios linfáticos. ¿Y eso para qué nos sirve? Para el diagnóstico. Si hay un cáncer, solamente se va a sacar ese segmento. Muy bien, entonces es pregunta para ti, que no tienes que olvidar. El pulmón derecho tenía 10 segmentos. Imaginándonos, porque aquí no lo vemos, el apical, el anterior y el posterior. 2. El medio tiene 2, el lateral y el medial. Y el inferior tiene 5, apical, anterior, posterior, lateral y medial. Son en total 10 bronquios segmentarios. Mientras que el lado izquierdo solo tiene 8. El superior tiene 4, ápico posterior, anterior, lingular superior y lingular inferior. En la parte inferior, apical, la parte más arriba, anterior, posterior y lateral. Dice que no hay en el medial, ¿por qué? Se encuentra en la escotadura cardíaca. 4 más 4, 8 bronquios segmentarios. Luego se termina con bronquiolos terminales para llegar a los pulmones. Pregunta: el pulmón es un órgano de forma de un cono, blando, elástico, y que vamos a ver en su momento, que cuando lo comprimimos suena un sonido característico, lo sentimos. ¿Qué se llama eso? Crepitación. El color va a depender de la edad: rosado en el niño, gris en el adulto y parduzco en los ancianos. Y si es fumatérico, si trabaja con carbón y diferentes componentes, negruzco. Muy bien. La forma de un cono o de una pirámide. ¿Cuántas caras? 3. ¿Esta cara qué nombre recibe? Cara externa, o costal. Perfecto. La cara que va a mirar al mediastino, mediastínica, que es cóncavo, esta era convexa. Mediastínica, donde está el ilio pulmonar. Si te pregunto a tu examen dónde está el ilio pulmonar,
Usted tiene que responder en lo que es la cara media extendida. ¿Y cómo se llama esta cara que está en relación con el diafragma? Cara diafragmática o cara inferior. ¿Cómo es? Cóncavo. Cóncavo. ¿Están viendo ustedes? Te voy a preguntar en tu examen entonces. Ahora sí vamos con el pulmón derecho. El pulmón derecho tiene dos surcos. Uno que va a la parte inferior hasta llegar al ilio, se llama el surco llamado o fisura oblicua. Y uno que es pequeñito, el surco horizontal o menor. Entonces pregunta, ¿este es el surco oblicuo o mayor? Y la que está arriba, surco horizontal o menor. Mientras que el izquierdo tenía solamente dos. ¿Cuál? El surco oblicuo, que dividía el lóbulo superior y lóbulo inferior. Y lo que no tienes que olvidarte del izquierdo es esto. Es muy importante que lo conozcas. Esto. El lóbulo superior tiene una estructura aparentemente en forma de lengua, se llama língula. La língula. Otra pregunta que no tienes que olvidarte, que el pulmón izquierdo presenta una escotadura que aloja al corazón. ¿Qué se llama esa escotadura? Escotadura cardíaca. Escotadura cardíaca. Linda pregunta de examen entonces. ¿Por qué el pulmón izquierdo es más pequeño que el derecho? Porque está ocupado parcialmente con el corazón, presenta la escotadura cardíaca. Bien, ¿cuánto pesa el pulmón izquierdo? 500 a 600 gramos. El pulmón derecho, 700 gramos, como promedio estoy hablando, ¿de verdad? Y además está envuelto por una membrana. La que está en íntimo contacto con el pulmón, ¿qué nombre recibe? Pleura visceral, es el color brillante que le da. Y la que está en contacto con la caja torácica, ¿qué se llama? Pleura parietal. Entre ambas pleuras hay un líquido llamado líquido pleural. Es un espacio virtual. ¿Qué importancia tiene el líquido pleural? Evita la fricción entre ambas pleuras. Si esto se llena de líquido o de agua, se llama hidrotórax. Si se llena de sangre, hemotórax. Si se llena de aire, neumotórax. Muy importante que lo conozcas. Y además, como generalidad, la frecuencia respiratoria, ¿cuánto es? De 12 a 18 la frecuencia respiratoria por minuto. ¿Y quién modifica esa frecuencia? Lo que es el centro cardiorrespiratorio. ¿Dónde se encuentra? En el bulbo raquídeo y la protuberancia. Pregunta que te voy a hacer. Generalidad, ¿cuánto es el aire normal que respiramos? Pregunta, volumen corriente, 500 cc. ¿Qué es la capacidad vital? Es todo el aire que podemos inhalar y todo lo que podemos botar. A través de un espirómetro, todo lo que podamos. Y lo medimos. ¿Por encima de cuánto tiene que marcar? 3500. En el varón da más, 3800, 4200. Pero si su capacidad vital es menor, es posible que a usted no le den un trabajo en altura, en las cordilleras, porque va a tener dificultad en su ambientación en la altura. ¿De acuerdo? Ya vamos a ver entonces los demás datos, como lo que es la capacidad total, es la suma de todos los volúmenes. ¿Bien? El pulmón, para que no echen a perder sus pulmones.